Moisés es reconocido como uno de los líderes religiosos más destacados en la historia mundial. El judaísmo, el cristianismo y el islam lo consideran un profeta crucial de Dios y el fundador de la creencia en un solo Dios. La narrativa de Moisés se encuentra en libros bíblicos como Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, siendo el profeta más citado en el Nuevo Testamento. En el Corán, Moisés también desempeña un papel significativo, siendo mencionado 115 veces, a diferencia de Mahoma, citado solo 4 veces. En ambas escrituras, Moisés representa tanto el entendimiento divino como el humano. Según las escrituras, Moisés nació en Egipto en un momento en que los israelitas eran esclavizados. Fue rescatado por la hija del faraón y criado en la corte egipcia. Más tarde, guiado por una experiencia con la zarza ardiente, Moisés se convirtió en el líder elegido por Dios para liberar a los israelitas. Moisés condujo al pueblo israelita a través del desierto durante 40 años, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y estableció las leyes y normas que formaron la base de la religión judía. Aunque no entró en la tierra prometida, su liderazgo dejó una profunda huella en la historia religiosa y cultural. Moisés es reverenciado como profeta y líder en las 3 religiones mencionadas, y su historia es narrada en varios libros bíblicos, incluyendo el Éxodo y el Deuteronomio. Esta historia, exclusiva del Pentateuco bíblico y el Corán, es central en la comprensión de Moisés en las tradiciones judeocristianas e islámicas. Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la historia. En este video, nos sumergiremos en el fascinante relato de Moisés, una figura icónica en la historia y en las creencias de muchas culturas. Acompáñanos mientras exploramos los momentos clave de la vida de Moisés, sus proezas y el impacto duradero que ha tenido en la humanidad. Prepárate para descubrir y aprender más sobre la asombrosa historia de Moisés en este emocionante viaje. El relato en el libro del Éxodo retoma la historia de José, el hijo de Jacob, cuyos celosos hermanos lo vendieron como esclavo. José, a pesar de su difícil inicio, logró destacarse en Egipto gracias a su habilidad para interpretar sueños. Al predecir con precisión una inminente hambruna a través de la interpretación de un sueño del rey, le encomendaron la tarea de preparar a Egipto para enfrentarla. Su éxito fue notorio, y finalmente, condujo a su familia a establecerse en Egipto. El libro del Éxodo comienza con los descendientes hebreos de José, quienes se multiplicaron en tierras egipcias. Sin embargo, el faraón, temeroso de su creciente influencia, decide esclavizarlos. En el segundo capítulo de este libro, entra en escena Moisés. En este punto, el faraón, aún preocupado por el aumento de la población israelita, emite un decreto para matar a todos los niños varones. Los principales relatos sobre su niñez lo encontraremos en las Agadot, que son narraciones del Talmud judío. Amram se casó con Yochebed Bat Levi, la cual fue una gran mujer justa. Tuvieron una hija, a la cual nombraron Miriam, que viene de la palabra hebrea amargura por causa de los días amargos que los judíos vivían en esa época. Luego tuvieron un hijo, al cual llamaron a Aarón. Cuando el faraón decretó lanzar a los niños hebreos al río, Amram se divorció de su mujer para no procrear otro hijo, y que éste fuese muerto por el decreto del faraón. Como Amram era uno de los grandes hombres justos, los demás hebreos imitaron sus acciones y se separaron de sus mujeres. Miriam tuvo un sueño, en el cual se le decía que su padre tendría un hijo que sería echado al agua, pero sería rescatado y luego salvaría al pueblo de Israel. Miriam, con tal de que esta profecía se hiciera realidad, le dijo a su padre: cuando te separaste de tu mujer, decretaste un juicio más severo sobre Israel que el juicio del faraón, ya que el faraón decretó la muerte de los varones, pero tú has decretado la muerte de varones y mujeres. Amram volvió a tomar a Yochebed por esposa, y de la misma forma los demás hijos de Israel volvieron a tomar a sus esposas y procrearon. De esta forma, Amram tuvo el mérito de ser padre de Moisés. Antes del nacimiento de Moisés, los magos dijeron al faraón que habían visto en las estrellas que el Salvador de Israel estaba por nacer, y por tal razón debería ordenar que todo niño varón fuera tirado al río.
ya sea que éste naciera de judía o de egipcia. Y para que nadie pudiera esconder a los recién nacidos, mandó poner guardias al lado de la casa de las mujeres encintas. Moisés nació 3 meses antes de lo previsto, para que su madre pudiera esconderlo en casa. Cuando Moisés nació, una luz inundó su casa con la intensidad de la luz del sol. Amram le dijo a su hija Miriam: «Bienaventurada eres, mi hija, que tu profecía se ha cumplido». Después de 3 meses, los guardias vinieron a casa de Amram para ver si su esposa ya había dado a luz, pero ya el niño no estaba. Jochebed temió por la vida de su hijo, por lo cual construyó una canasta y la recubrió por fuera para que las aguas no penetraran. Puso la canasta con Moisés adentro, sobre las aguas del río, y en ese mismo momento descendieron ángeles del cielo e imploraron por la vida de Moisés. Dios tomó en cuenta sus ruegos y envió un calor insoportable sobre todo Egipto, para que éstos salieran al río a bañarse, y de esta forma la hija de Faraón encontrara a Moisés. Un ángel acompañaba a Moisés en la canasta, y cuando se acercó la hija de Faraón, el ángel golpeó a Moisés para que éste llorara y así llamara su atención. La hija del Faraón se acercó y vio al niño, y supo que era de los hijos de los hebreos, los cuales estaban destinados a morir, pero tuvo misericordia de Moisés. La hija del Faraón estaba enferma de lepra. Cuando tocó la canasta y la soltó, se curó todo su cuerpo y se alegró en gran manera. Por haber tenido misericordia de Moisés, la hija del Faraón tuvo el mérito de llamarse Batya, es decir, hija de Dios. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, ninguna plaga la dañó. Un día Moisés, siendo aún pequeño, quitó de la cabeza del Faraón la corona y la puso sobre sí mismo. Los magos del Faraón interpretaron esto como un mal augurio, y sabiendo que Moisés era un niño prodigioso, aconsejaron al Faraón en contra de Moisés. Para discernir si le había quitado la corona con malicia o con inocencia, le aconsejaron a Faraón poner delante de Moisés una piedra preciosa de un lado y brasas en el otro. Cuando Moisés quiso tomar la piedra preciosa, el ángel desvió su mano hacia las brasas, y al tocarla se quemó y por instinto metió su mano dentro de su boca, por lo cual se hirió tanto la mano como la boca y la lengua. Por esta causa Moisés era pesado de boca y lengua, le costaba trabajo hablar. Así fue como Moisés se salvó de la muerte. Moisés crece en el palacio egipcio, hasta que un día ve a un egipcio golpear a un esclavo hebreo y lo mata, y entierra su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando está de nuevo entre la gente, ve a 2 hebreos peleando y los separa preguntando cuál es el problema. Uno de ellos le responde preguntándole si piensa matarlos como hizo con el egipcio. Moisés se da cuenta entonces de que su crimen se ha hecho conocido y huye de Egipto hacia Madián. En la tierra de Madián, rescata a las hijas de un sumo sacerdote llamado Reuel, que le da a su hija Séfora como esposa. Moisés vive en Madián como pastor, hasta que un día encuentra una zarza que arde con fuego pero no se consume. El fuego es el ángel de Dios que le trae a Moisés un mensaje para que vuelva a Egipto a liberar a su pueblo. Moisés no está interesado y le dice a Dios sin rodeos: «Por favor, envía a otro». Dios no está de humor para que le cuestionen su elección y le deja claro que Moisés volverá a Egipto. Le asegura que todo irá bien y que tendrá a su hermano Aarón para ayudarle a hablar. Además le dará poderes sobrenaturales que le permitirán convencer al faraón de que habla en nombre de Dios. Moisés regresa a Egipto y, como Dios había prometido, no le agrada al faraón. Moisés y Aarón compiten con los sacerdotes egipcios en un esfuerzo por demostrar que Dios es más grande, pero el faraón no se deja impresionar. En el relato bíblico, se cuenta que los desastres naturales fueron enviados por el Dios de Israel con el objetivo de persuadir al faraón egipcio para que permitiera la liberación de los esclavos hebreos de Egipto. La narrativa detrás de las plagas tenía como propósito evidenciar la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades de la religión egipcia al demostrar su poder a través de eventos catastróficos. Dios dio el mandato a Moisés, en el monte Sinaí, de ir a Egipto a decirle al faraón: «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto». Dios proveyó a Moisés con algunos trucos mágicos y le dijo que su hermano Aarón hablaría por él. Juntos, Moisés y Aarón facilitaron las plagas, con la voz de Dios como narrador de cada una de ellas. Pero cuando Moisés estaba por irse, Dios dijo a Moisés que
pero yo endureceré su corazón del faraón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Este endurecimiento del corazón del faraón es un recurso literario en la narración para justificar las historias de las continuas plagas. Moisés y Aarón se acercaron al río y metieron la punta de sus varas en él. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río, y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El río criará ranas, y éstas entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y se treparán a tu cama, y se meterán a las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos, y contra tu pueblo y tus casas, toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día, pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Esto se convierte en un patrón donde las plagas solo dañan a los egipcios y no al pueblo de Dios. Porque si no lo dejas ir, y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo, y sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Será una plaga muy grave. Tomen de un horno puñados de ceniza, y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá sarpullido con úlceras en la gente y en los animales. Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se guarezca en casa, y morirá. Si insistes en no dejarlo ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu territorio, y éstas cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrá verse el suelo. Se comerán todo lo que el granizo no haya dañado, lo mismo que todos los árboles frutales del campo. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. En esos 3 días, nadie pudo ver a su vecino, ni nadie se movió de su sitio. En cambio, todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Para la plaga final, se instruyó a Moisés para que viera que todo su pueblo esparciera la sangre de un cordero sacrificial en los dinteles de sus puertas. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Después de que las plagas destruyeron la tierra y mataran a los primogénitos de los egipcios, se permite a los hebreos salir, y tal y como Dios ordenó, se llevan una gran cantidad de tesoros fuera de Egipto. Sin embargo, el faraón cambia de opinión una vez que se fueron y envía a su ejército de carros de guerra en su persecución. En uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Moisés divide el Mar Rojo para que su pueblo pueda cruzarlo y luego cierra las aguas sobre el ejército egipcio que lo persigue, ahogándolo. Dirige a su pueblo siguiendo 2 señales que Dios le proporciona: una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En el monte Sinaí,
Moisés deja a su pueblo para subir y encontrarse con Dios cara a cara. Aquí recibe los 10 mandamientos, las leyes de Dios para su pueblo. En la montaña, Moisés recibe la ley y también las instrucciones para el arca de la alianza y el tabernáculo que albergará la presencia de Dios entre el pueblo. Abajo, sus seguidores han empezado a temer su muerte y, sintiéndose desesperados, piden a Aarón que les haga un ídolo al que puedan adorar y pedir ayuda. Aarón funde en el fuego los tesoros que se llevaron de Egipto para crear un becerro de oro. En la montaña, Dios ve lo que hacen los hebreos y le dice a Moisés que vuelva y se ocupe de su pueblo. Cuando baja de la montaña y ve a su pueblo adorando al ídolo, se enfurece y destruye las tablas de los 10 mandamientos. Llama a su lado a todos los que permanecieron fieles a Dios, incluido a Aarón, y ordena que maten a sus vecinos, amigos y hermanos que obligaron a Aarón a fabricar el ídolo para ellos. Los levitas de Moisés mataron a unas 3000 personas. Después, Dios le dice a Moisés que no acompañará más al pueblo porque son de dura cerviz y, si siguiera viajando con ellos, los terminaría matando por frustración. Moisés y los ancianos establecen entonces un pacto con Dios por el que éste será su único Dios y ellos serán su pueblo elegido. Viajará con ellos personalmente como una presencia divina para dirigirlos y reconfortarlos. Dios escribe los 10 mandamientos en unas tablas nuevas que Moisés corta para él y que se colocan en el arca de la alianza, alojada en el tabernáculo, una carpa muy elaborada. Dios ordena además que se haga un candelabro de oro puro y una mesa de madera de acacia y que se coloquen ante su presencia en el tabernáculo para recibir las ofrendas. Especifica que se cree un patio para el tabernáculo y describe las ofrendas aceptables y los diversos pecados que se deben evitar y expiar. El pueblo ya no tendrá que cuestionar su existencia ni preguntarse qué es lo que quiere porque, entre los 10 mandamientos y las demás instrucciones, todo queda bastante claro y, además, sabrán que está entre ellos en el tabernáculo. Sin embargo, incluso con Dios en medio de ellos, el pueblo sigue dudando y sigue temiendo y sigue cuestionando, por lo que se decreta que esta generación vagará por el desierto hasta morir. La siguiente generación será la que vea la tierra prometida. Entonces Moisés conduce a su pueblo por el desierto durante 40 años hasta que esto se cumple y la generación más joven llega a la tierra prometida de Canaán. Al propio Moisés no se le permite entrar en ella, sino solo contemplarla desde el otro lado del río Jordán. La travesía a través de inhóspitos parajes por parte de la gran masa de personas resultó ardua, desatando rumores y murmullos contra sus líderes, Moisés y Aarón. Algunos argumentaban que preferían estar bajo el yugo egipcio que sufrir las penurias del viaje. Moisés, para calmar la dureza de la travesía, realizó numerosos milagros para demostrar al pueblo de Israel que estaban siendo guiados por Dios. Las manifestaciones divinas fueron abundantes. Para satisfacer sus necesidades, Dios hizo llover maná del cielo y proporcionó múltiples fuentes de agua, incluso transformando una fuente amarga en agua dulce. Sin embargo, surgió un incidente cuando Dios ordenó a Moisés hablar a una roca para obtener agua, pero Moisés la golpeó 2 veces con su bastón. Esto enfureció a Dios, quien anunció que Moisés no entraría en la tierra prometida, y ese lugar fue llamado Meriba, que significa discusión. En su travesía por el desierto, Israel se enfrentó por primera vez a los amalecitas, logrando la victoria gracias a la fuerza de Moisés. Además, derrotaron a Arad y a los amorreos liderados por Sehón, rodeando tierras donde no se les permitía combatir, como en las tierras de Edom. Dios instruyó a Moisés realizar un censo de todos los israelitas mayores de 20 años, con la colaboración de un líder patriarcal de cada tribu. La tribu de Leví fue contada por separado, incluyendo a todos los hombres desde un mes de edad en adelante. Estos censos explican el nombre del libro bíblico Números, y el total contado coincide con otro censo en Éxodo. Aproximándose a la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías para explorarla. Después de 40 días, 10 espías dieron un informe desalentador, sembrando miedo y desconfianza en el pueblo. Solo Josué y Caleb mantuvieron la fe en las promesas de Dios. Como castigo, Dios anunció que la generación actual no entraría en la tierra prometida,
obligando a los israelitas a vagar en el desierto durante 40 años más, hasta que la autoridad de Moisés pasó a Josué. En los textos, Dios prohibió la entrada a la tierra prometida a todos los hombres de guerra mayores de 20 años, incluido Moisés, debido al incidente en Meriba. Sin embargo, los levitas, Josué y Caleb fueron excepciones. Moisés golpeó 2 veces una roca en Meriba, lo que se interpretó como muestra de duda. Dios le negó la entrada a la tierra prometida, aunque le permitió verla desde el monte Nebo, donde murió a los 120 años. La tradición talmúdica fija la fecha en el 7 de Adar, alrededor del 12 de febrero de 1272 antes de la era cristiana. Luego Moisés fallece y es enterrado en una tumba sin nombre en el monte Nebo. El liderazgo es asumido por su segundo al mando, Josué hijo de Nun. Las pruebas y desafíos de Moisés como mediador entre su pueblo y Dios, así como sus leyes, se recogen en los libros de Números, Levítico y Deuteronomio que, junto con el Génesis y el Éxodo, constituyen los 5 primeros libros de la Biblia, cuyo autor se atribuye a Moisés. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia descartan la autoría de Moisés y sostienen que los 5 primeros libros fueron escritos por diferentes escribas en distintos períodos de tiempo. Aunque Moisés nace como hebreo, es separado de su pueblo poco después de nacer y se le niega su herencia cultural. Al descubrir quién es, debe abandonar la vida de comodidad a la que se ha acostumbrado y se embarca en un viaje que le lleva a reconocer su propósito en la vida. Tiene miedo de aceptar lo que sabe que debe hacer, pero lo hace de todos modos y tiene éxito. La historia del Éxodo resuena como lo hace porque toca temas y símbolos universales relativos a la identidad personal, el propósito en la vida y la participación de lo divino en los asuntos humanos. En la historia bíblica, Moisés emerge como un líder excepcional, cuyo destino está entrelazado con la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Su vida es un viaje marcado por la obediencia a la llamada divina, manifestada en el éxodo de su pueblo hacia la libertad. Moisés no solo guía a los israelitas a través del desierto, sino que también recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estableciendo así los fundamentos morales y espirituales para su comunidad. Moisés es recordado como un profeta valiente y un líder visionario, cuya conexión con lo divino trasciende su tiempo, sirviendo como un ejemplo atemporal de fe, coraje y dedicación al servicio de un propósito más elevado. Si este recorrido por la fascinante historia de Moisés te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.